Bueno, gente, estamos de vuelta una vez más con el gameplay de la aventura de Resistencia, por supuesto, en donde vamos a enfrentar la segunda fecha, donde nos toca batirnos a duelo con Guaireña. Tenemos a Elías Ayala en el medio, va a ser nuestro 10, nuestro MO. Creo que ya no puedo cambiar los números, no estoy seguro, pero me gustaría modificar un poquito los números y darle la 10 a Elías Ayala. Está Galeano, ex Cerro, con una velocidad muy buena, una locura, que sigue guardando por encima lo que va a ser los pases fuertes. Así que este es el contexto que tenemos y vamos a ver si podemos hacerle frente a Guaireña. Sale el chino con Elías Ayala. Para el chino, otra vez con Aragón. Aragón que tardó mucho para darle a Galeano. Galeano con el chino, la baja el chino, el arquero. Para mí era reventarla de una. La quiso parar el chino. Y ahí se desperdició una muy linda chance. Qué lindo pasecito de Galeano. Se acomodó para romperla y la tiró muy despacio el chino. Tenemos córner. Aquí está la muralla Martínez con Brizuela. Avanza Brizuela, tiene el balón. Pasecito para Elías Ayala. Elías para Galeano. Elías que lo ve al chino. El chino para Costa. Revienta Costa. Y nada, facilito para el portero. Marín que está. Esto pinta gol, esto pinta gol. Se complica. Está gol, está el gol, está el gol, está el gol, está el gol. Revienta. Revienta como puede. Ahí está la contra. Está Otazú. El arquero Ruando Santos. Que tranquiliza todo Ruando Santos. Le tocamos a Brizuela primeramente. Queda un posecito a Sebastián Arce, que es quien acaba de ingresar. Le hacemos un tunelcito para que vaya Sebastián Arce. Sebastián Arce que no encuentra rival. Elías Ayala otra vez. Le da el pase para Galeano. Para Ayala. La arquera. No pasa nada. Una chance clave. Y el disparo era horripilante. Cuidado con Vera. Cuidado con Vera. Que tiene una velocidad. No pudo parar nunca la pelota. No pudo parar nunca la pelota. Qué horrible lo de Vera. Le está costando adaptarse. Le está costando adaptarse a este plantel. Y si Brizuela no llega, esto ya está. Brizuela entra con fuerza. Brizuela acaba de salvar la portería. Acaba de salvar la portería de Resistencia. Y esto culmina en un 0-0 agridulce. Más bien horrible el sabor de este empate. Es donde Guaireña le dio Resistencia, debió ganar, perdón. Horrible el partido. Muy nervioso que los jugadores. Bueno, gente, aquí un pequeño espacio para mostrar lo que dice Brizuela, que dice que quiere dejar huella en Resistencia y es un gran capitán, un gran jugador. Brizuela God por ahora, ¿eh? Gente, tenemos nuevo número 10 y es Sebastián Ayala, el jovencito que viene de préstamo del Club Olimpia. Es nuestro nuevo 10 aquí con Resistencia. Aquí vemos un poco de su talento y cómo se despliega contra el suelo. Así que, gente, demos la bienvenida a nuestro nuevo 10. A Ayala, señores, que será el eje del equipo, en donde esperemos que nos dé mucha gloria al equipo de Resistencia. Gente, estamos en el partido número 2. Esa es la cancha de Sportivo Luqueño, la que estamos visualizando de fondo. Y Resistencia viene de jugar mal, lastimosamente. Esta clausura debemos de buscarlo, de conseguir, de ganar. Y no se está llegando a ello. Así que Resistencia está empezando mal. Debió haberle ganado a Guaireña. Ahora Luque hay que ganarle en su casa sí o sí. Si no, realmente nuestra propuesta de salir campeones en el clausura nos va a dejar muy, pero muy mal. Así que esto inicia y se moviliza con Sportivo Luqueño tocando. Pasa nada, a ver si llega Martínez. ¿Por qué nunca se iba Martínez? ¿Qué le pasó a Martínez? Se durmió. Brizuela, que está demasiado atento. Por favor, lo que juega Brizuela. La abre con Martínez. La eleva para Elías Ayala, el 10. El 10 que está bastante atrasado por las tácticas que está presentando Rama por ahora. Galeano que busca a Martínez. Para Costa. Costa otra vez para Alonso. ¿Qué va a hacer Alonso? No le joda a nadie. Alonso. Acosta juega con Ayala. Ayala que da el pasecito rápido. Aragón para Galeano. Galeano con su velocidad que quiere interrumpir el área. Va Galeano con su velocidad al pasecito para Martínez. ¡El palo!
Era el primer poste, le buscó el segundo y no pudo el chino concretar. Sigue controlando, le da el pasecito para Martínez. ¿Qué pasa ahí, Martínez? Y falta que le cometen a Martínez. Muy malo el tiro libre. Le busca ahí a Alonso, ya se complica para lanzar. A ver si Brizuela llega por supuesto. Acosta con Elías Ayala. Elías Ayala otra vez, sigue Acosta. Le da el pase para Elías Ayala. Le ve a Martínez. Y Martínez le pegó horrible. Martínez. A ver si Brizuela puede volver a aparecer. Brizuela, increíble Brizuela lo que está recuperando. Por favor, Brizuela. La controla Luque, la juegan fuerte para que Brizuela vuelva a interceptar. Increíble lo de Brizuela. Increíble lo de Brizuela. Tiene que ser figura del partido, salga como salga. Está que no se puede pasar nada de Brizuela. Elías Ayala que le ve profundito, le da el pasecito a Aragón. ¡Qué mala definición de Aragón, por favor! No se pueden creer lo que acaba de hacer. Tenían la chance en sus pies. Y una vez más Resistencia está pecando de definición. Le da solo. Se apresura y la define de esta forma horripilante. Se complica por primera vez que pierde. En el control del balón, Brizuela que vuelve a recuperar. Otra vez Brizuela. Le da a Les Acosta, a ver cómo va Les Acosta, profundiza Acosta, tiene el espacio Acosta, va, le da a Martínez y cuando conecta el gol le pitan offside. Tardó demasiado en dar el pase y al fin definía bien el chino. La controla Luque otra vez, se intenta mover, pasar la defensa, Elías Ayala, ahí los tienen, quiere cruzar, tiene un espacio, está Luque, no puede ser, casi gol el arquero Rondo Santos, que estaba bien parado para que ese impacto no pase nada. Martínez, ¿qué hace Martínez tardando tanto? ¿Qué hace Elías Ayala? Elías Ayala que se complica, le da el pase a Paniagua para Araujo que le ve a Galeano que va a entrar, Galeano que va a tirar el pase, no pasa nada, Galeano la vuelve a perder en la última chance y no sabían qué hacer arriba. Martínez tardó mucho el chino en dar el pase y esto es un doloroso 0-0 otra vez para Resistencia. Y acá está lo que les mencionaba, la afición descontenta con Galeano, sigue sin encontrar su mejor forma. Así es, Galeano está jugando, no está rindiendo, le dio un pase muy bueno al Chino Martínez que no pudo marcar. Eso también es una de las razones de que la gente esté opinando así sobre Galeano, pero sí se esperó más, se esperó bastante más de Galeano. Aún quedan partidos, ahora toca recibir a lo que viene a ser Rayadito, a San Lorenzo, y ver qué tal se nos da este tercer y último partido de este capítulo. Y tenemos ya el último partido de este capítulo. Vamos a enfrentarnos a Rayadito, a nuestro estadio. Y aquí directos. Resistencia si realmente quiere proponer algo. Las ideas por aquí. Aragón que juega con Paniagua. Paniagua con Galeano. Galeano que da Paniagua otra vez. Paniagua que busca reventar el arco. Pero el disparo fue muy despacio, muy leve. No pasa nada por ahí. Ingresa Vera por derecha. Jugador nuevo, rápido, que tampoco está rindiendo para nada. Pero vamos a seguir dando chances. Mucha gente le está criticando al DT por todo esto. Acá Sebastián Arce también, que acaba de ingresar. Ex Olimpia, que le compramos ya a este club. Y también que no está rindiendo adecuadamente. Ahora acaba de ingresar. De todos los fichajes, el que rindió por excelencia ha sido Elías Ayala, después quizá Sebastián Arce, después quizá Galeano y por último quedaría Vera, que fue uno de los que peor está rindiendo hasta ahora. Está administrando Elías Ayala, le ve a Vera, Vera que da un pasecito, Galeano que revienta el arco, casi ahora viene el centrito para Martínez, tenía una chance Martínez, pero no logró concretar esa chance, le pasó por encima. Si era un mejor centro era gol, si era un mejor centro era gol. Y tan tranquilo que iba a estar nuestro jugador. Fíjate lo que hace el pasecito con Vera. Lo de Vera es increíble. Vera no puede dar ningún pase. Si Vera sigue así lo hay que vender, por favor. Hay que venderle a Vera. No juega nada Vera. Pase con Arce. Arce otra vez con Galeano. Galeano que debió darle a Martínez y da mal su pasecito. Ahora tiene Vera. Vamos a ver qué hace Vera. Es un jugador con mucha velocidad. Tiene que dar el pase. Vera, cámbienlo a Vera. Duérmanlo a Vera, por favor. ¿Qué va a hacer? Le queda mal a Brizuela. Sale a General Costa. Me complica todo. Me complican todo. Sale Brizuela con González. No puede jugar a nada. Resistencia.
por favor, le da un buen pase, por favor, le revientan y el gol totalmente merecido de Rayadito. San Lorenzo y lo de Vera es increíble. Da el pase para Elías Ayala. El pase de Vera que una vez más es horrible. Lo de Vera es increíble. Lo de Vera es inaudito. Que se vaya, por favor. El rendimiento de Vera es horripilante. Va Vera. Sebastián Arce. Le ve a Vera. Sebastián Arce. Y la defensa que impone un tremendo disparo. Y el referee dice que ya no da para más. Esto termina en un 1-0 en contra del equipo de Resistencia. La gente no entiende cómo Vera va a entrar. Y lo de Vera es terrible. Gente, debido a ese mal sabor de boca, he decidido jugar un partido más. Va a ser en las Jardines del Quelito, ante Tacuarembó. Tienen que ver si al fin Resistencia se puede reencontrar con la victoria. Aquí en los Jardines del Quelito. Que no. Pero ¿quién es Alonso? ¿Quién es Alonso? Está robando Santos. La acaba de salvar el arco robando Santos, por favor. Acaba de salvar el arco robando Santos. Ayala, no sé qué le pasaba. Brizuela que vuelve a imponerse fuertemente. Va a agarrar a Ayala. Le da el pase a Martínez. Y parecía un tremendo pasecito de Ayala. Pero qué picardía de este muchacho. Lo que juega Ayala me gusta. La picardía, lo que busca, el juego bonito, el control. Dan el pase fuerte, se va a enfrentar a Brizuela. Brizuela le pasó a Brizuela como Pedro por su casa. Tenemos el disparo que parecía gol, pero va rozando el poste. Se vuelve a salvar Resistencia. A Resistencia le falta de todo. Le falta de todo a Resistencia. No puede concretar. Le da el pase para Aragón que se dormía un poquito. Nadie ingresa, Nadie ingresa, le da el pase a Galeano. Galeano que le cuesta controlar. Galeano que le costó controlar el balón. ¿Qué le pasó a Galeano? ¿Qué le pasó a Galeano, por favor? Empezó este segundo tiempo de Resistencia ya. Ejecutaba 2 disparos al arco, quizás con poco riesgo. Pero más disparos que lo que fue el primer tiempo justamente. Le buscan a Martínez. Ahora Araujo que controla a Araujo. Araujo que le va a buscar al Arce. ¡Gol de Resistencia! ¡Gol de Sebastián Arce! Apareció el ex Olimpia. Sebastián Arce, otro jovencito. Uno de los fichajes que sí le estaba gustando al técnico. Apareció Sebastián Arce con una conexión interesante con Araujo. Los dos jugadores que ingresan para este segundo tiempo están imponiéndose al fin con el gol. Me gustó, Ahí tenía lindo el pase. Fíjate cómo le ve solo. Se toma su tiempo y le rompe el primer palo. Se durmió bastante el arquero. Complican otra vez y lindo toquecito que está dando el equipo de Tacuarí. Tiene la chance de Tacuarí, está robando Santos y le rompe robando Santos el arco. Y le rompía el arco robando Santos. Le tranquilizaba a Araujo. Otra vez Araujo. Otra vez Galeano. ¿Qué va a hacer Galeano? Se complicó Galeano. Estaba muy cansado de rematar directamente. ¿Qué hacía Galeano? Intentar driblar. Esto termina y es victoria de Resistencia con la aparición de Sebastián Arce, que le felicitan los muchachos. Linda aparición de Arce, necesaria. Y de esta forma, gente, culminamos el capítulo 4 y vamos a ver rápido la tabla de puntuación. Aquí tenemos la tabla de puntuación. Resistencia trepa al séptimo puesto, muy pero muy lejos de realmente conseguir la clausura, más con este rendimiento muy paupérrimo. Al menos nos rindió el fichaje de Arce. Galeano también me está gustando. Notando que sea como Arce, que se adaptó y es totalmente, le puede quitar el puesto justamente a... No me acuerdo quién jugaba ahí por izquierda, pero le puede quitar. Me gusta mucho más cómo se comporta. Y esa ya es un fichaje totalmente bueno. Me gustó el cambio de Araujo por Galeano, ya que Galeano cuando se cansa juega horrible. Martínez tuvo sus chances, pero no pudo concretar. Sigue siendo un buen delantero. Lo de Galeano está en duda, pero por ahora a mí me convence. Es mejor del que teníamos antes en esa posición.
Y nada, así culmina. Vera fue un fichaje horrible, no va a volver a jugar, no jugó este último partido y acabamos concretando el gol de la victoria. A 7 puntos, quizá 4 a 6, para que 5 puntos de la punta. Así que vamos a seguir batallando por intentar tener una buena posición. No me gustó realmente, esperar una resistencia más agresiva en la clausura, pero está empezando súper mal. Muchas gracias por estar en este capítulo y nos vemos en el próximo, en las próximas aventuras de Resistencia Adventure. Chao, chao. Antes de terminar, les muestro el rendimiento de Resistencia. Los goles fueron de Martínez y Arce en estos últimos partidos que jugamos. Araujo fue el único que pudo meter una asistencia. Valoración media estuvo entre Araujo, Martínez y Brizuela. Nada mal estos jugadores. Luego, otra cosa interesante, como siempre, jugamos más por el medio. Espectacular. Y lo que me gustaría es ver esta parte. Elías Ayala es el que más dribles tiene, con una efectividad bastante alta para la cantidad de intentos que realiza. Aragón también, algún driblecito, pero muy poco lo que ha intentado. Sin embargo, Elías Ayala tiene bastante un nivel mucho más alto. Luego en pases también vuelve a destacarse Elías Ayala. Fíjate lo que es 89% de efectividad ante 81 intentos, ante 91 intentos, o sea, muy clave este jugador. Luego en pases recibidos también Elías Ayala, que recibe bastantes pases y también con efectividad por encima de muchos. Elías Ayala se proyecta bien y aguanta bien los balones, y los tiros realizados fueron de F del, creo que F, sí, no es el Chino Martínez realmente. Martínez al parecer no tuvo buenos tiros, El Chino Martínez. Está Sebastián Arce con su gol. Disputas aéreas, Brizuela ganó muchísimos balones aéreos, es una locura. El Chino ganó 3. Entradas ganadas, lo tenemos ahí una vez más a Brizuela, que está rindiendo demasiado bien. Y con esto culminamos, gente, ahora sí, y nos vemos en el próximo capítulo.